Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con Sexy Crítico para tratar Regreso al Futuro 3. Bueno, lo primero, seguramente sea más interesante que te presentes tú mismo a que lo haga yo. Pues en primer lugar, muchas gracias Juan Carlos por haberme invitado para hablar de una saga, en este caso, o la tercera entrega, la que queráis, porque al final todo va cogidas unas con otras, de una saga que ha envejecido de maravilla. De maravilla, por lo tanto, un total honor después de 40 años, que es el estreno de la última entrega. De hecho, este fin de semana se estrenó, diga, el reestreno de la película, la afamada película de Robert Zemeckis, y un gustazo, pues hablar de Amor al Western. Porque, porque es un western, la tercera entrega maravillosa y que da un cierre muy digno a una saga maravillosa. Por lo tanto, Juan Carlos, muchas gracias por tenerme aquí. Yo encantado. Y si es la primera de más colaboraciones, estaré todavía más encantado. Pero de decir que resulta ciertamente curioso y pintoresco el hecho de que son 3 películas y en este canal habrá dado lugar a 4 conversatorios con 4 personas distintas. Con Rafa Kenobi, Efectivamente. a través de. Bueno, le conocí a través del Telegram de la revista Acción, en aquellos tiempos de la pandemia, cuando nos encerraron y tuvimos que buscar algún elemento que pudiera dar sentido a nuestra vida diaria, pues la revista Acción y el Telegram fue interesante y Rafa Kenobi vino para hablar de la trilogía y luego quise hablar de manera diferenciada debido a que Vicente Real, que seguramente la gente le conozca a través de la hemeroteca del buitre, pues me dijo que su favorita era la 2. Y claro, para tratar con él la 2 tenía que hablar con alguien la primera. Así que con Artemis Suárez Herrera de Langreo hablé con la primera, con Vicente Real la segunda, y ahora estamos contigo para hacer la tercera, para dar un cierre muy digno, lo cual resulta curioso porque seguramente, como sabes, a Christopher Lloyd, la que más le gusta es la tercera. Pues Christopher Lloyd me gusta que piense que es la tercera porque realmente es la que es la más rupturista con las otras dos. Porque si lo piensas bien, la 1 y la 2, también te digo que son las que más me gustan. Esto, spoiler a continuación, la 1 y la 2 me gustan más que la tercera, pero me gusta que le quisieran dar ese giro tan bonito al western, con todas las referencias que ya Marty McFly había apuntado en las anteriores entregas de que, vamos, género de los géneros cinematográficos. Y me gusta cómo lo monta muy bien. Está muy bien montada y es un final atípico, pero luego hay que recordar que no es que fuera improvisado, porque realmente se rodaron, creo que fue de prácticamente a la vez la 2 y la 3. O sea, tenían una fe inquebrantable en el producto final y que querían ellos, pues sale, el cierre estaba pensado de esa manera, con esa locomotora maravillosa, ¿de acuerdo? Y aparte entiendo que Christopher Lloyd le tenga cariño, porque aquí tiene un interés amoroso. Y me parece que le da un valor, un cierre, porque siempre era como el excéntrico, el tío raro, el que siempre tenía que la última jugada y era todo centrado en Marty McFly. Y en la tercera, el corazón lo tiene el personaje de Doc, de Christopher Lloyd, de que está abierto, digamos, a una relación o el amor y salir un poco de su espectro, casi diría, y lo digo con todo el cariño del mundo, aspergeriano, ¿de acuerdo? Pero que hay gente que puede conectar en otra época pasada como lo hace el personaje de Doc. Y por ahí entiendo que Christopher Lloyd dijera que le encanta la película y su favorita sea esa. De hecho, Christopher Lloyd estuvo hace nada, creo que en Madrid, promocionando el reestreno de la primera. Por lo tanto, mis máximos respetos. Sí, no creí que estarías a punto de vincular a Christopher Lloyd en el personaje de Doug Brown, tal vez con Sheldon Cooper. Bueno, resulta Sí, ciertamente curioso. Pero sí, cuando se terminó en 1985 la película para las que la vieron por primera vez y ponía continuará, ahí al final, pues la gente dijo, sí, sí, que continúe, por favor. Pero ahí está el tema de hacer una película cuesta tiempo, cuesta dinero. Y tenían, luego cuando se convenció a Bob Gale y a Robert Zemeckis de hay que hacer algo más, pues tenían una idea respecto de lo que suponía la 2 y la 3 casi como para rodarla en continuo. Pero casi que dijeron, ¿y si cada cual tiene su espacio? Luego está el tema de que, bueno, pues Universal
quería rodarla como fuera lugar, pero Robert Zemeckis no quería hacer... Bueno, esto otros lo han hecho. Christopher Nolan, por ejemplo, cuando le dijeron, oye, rueda la segunda y la tercera. No, no, es que quiero hacer cosas entre medias. Y Robert Zemeckis hizo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Hay entre medias de Regreso al Futuro 2 y 3 que se rodaron ciertamente de continuo, casi asemejando lo que luego sería el Señor de los Anillos, lo cual ciertamente es curioso porque en la segunda tenemos a Frodo jugando con una maquinita ¿Verdad? de el oeste, lo cual también resulta pintoresco para las conexiones estas místicas que puede dar el cine. Pero sí, humanamente yo cuando veo este inicio de la tercera, esa música melodiosa, el domingo por la mañana, plumbeamente, lloviendo, no puedo evitar señalar de que es el inicio que más me engancha de las tres, lo cual seguramente sea problemático, pero ¿qué es la vida sin No, problemas? ya la vida sin problemas no, no sería vida, querido Juan Carlos. O sea, no sería la vida. O sea, la vida está poblada y constantemente, pero entiendo que tenemos que recordar que estaba el western, estamos hablando de que la tercera, prácticamente la tercera es de 1990. Sí, Se cierran los 80. O sea, bueno, mentira, se rueda en finales de los 80 y sí, se da paso a una nueva cosa. el estreno sería en diciembre del 89 y en Hmm. junio del 90, con un decalaje de 6 Del meses. 90 aproximadamente. Pero estamos en una nueva etapa y veo que, como el propio western, de hecho, años después se estrenó, digamos, el western crepuscular por autonomía, que es Sin perdón de Clint Eastwood. Para mí el western crepuscular que lo cierra el género, más que lo cierra, le da un final a una etapa de cómo entender el western. De hecho, las referencias a Clint Eastwood, lo de Clint Eastwood es cojonudo. O sea, el timing cómico de Marty McFly, que se descojonen diciendo lo de Clint Eastwood me parece maravilloso. Pero Sí, me parece que ese comienzo que tú dices a mí me da paz. Me da paz porque creo que se ganan el derecho la saga de que cuentan ya con una fe inquebrantable de que los espectadores y los fans lo sienten como familia. Y tú cuando abres esa película, aunque sea la menos recordada, creo que la 3 es podemos todos más o menos en consenso estar de acuerdo que es la película menos celebrada de la trilogía. Pero da una paz y una karma y algo tan maravilloso de que se rompa un poco todo lo que las dos películas anteriores, que sea, voy a ir a por mi amigo, que creo que el centro neurológico no es tengo que arreglar el bifostio que se ha montado, sino tengo que ir a por mi amigo, que lo hace bello, lo hace hermoso y lo veo, dentro de que es el género que determina todos los géneros, que es el western, lo veo hermoso, lo veo hermoso, porque es el de género por autonomasia, el western. Y la verdad que yo cuando lo he vuelto a ver, sí es verdad que hay momentos que se me hace un poco no pesada, sino que creo que el ingenio no es tan pulido como las otras entregas. ¿De acuerdo? O sea que el timing cómico no es el mismo, pero por otro lado me emociona y me resulta tremendamente reconfortante todo lo que estoy viendo, porque es como un final de fiesta que digo, va, a tomar por saco. Y a mí las películas que son un poco este espíritu de yija, a tomar por saco, venimos del futuro, porque es que aparte era un movimiento casi prácticamente suicida, es decir, veníamos de que habíamos en la segunda visto el futuro. Por ese pro-Trump, prototipo de Trump, que me parecía maravilloso, anticipado a su tiempo, que tiene un poco efecto de los Simpsons, pero ahora vamos a viajar al oeste. Yo creo que funciona muy bien y es un cierre de la mar de digno. Y me parece que es emocionante, en cierta manera, por todo lo que tiene que ver con Doc. Porque es la película de Doc. Ya hemos tenido ya dos de Marty McFly, que sigue siendo el protagonista, pero de que está todo centrado en él, en su madre, podríamos hablar del complejo de Electra, el complejo de Edipo, que aunque la gente no lo viera, me parecía súper divertido y aquí estamos en otra cosa. Pero me emociona, está muy bien, como cierre está muy bien. es cierto que resulta curioso o casual o causal el hecho de que la carrera de Clint Eastwood comenzara en 1955. Justo el año en el que están bueno, pues en ese Monument Valley reconvertido en cine. Es una película tal vez menor respecto al tema guión, como dices, o tal vez alguien pudiera decir que es una jugarreta el hecho de que la segunda canibaliza la primera.
Con lo cual partes de los elementos de la segunda respecto de ese momento en el que ha vuelto Biff con el almanaque del futuro, tienen que volver a meterse en los eventos de la primera y no es tan innovador como pudiera parecer, o tal vez sí. Depende, claro, el punto de vista en el que estés en el día, si estás dispuesto a perdonar pequeños elementos o decir soy más puntilloso que boyero y aquí voy a entrar a cuchillo. No, yo soy muy permisivo, te lo digo de verdad, que yo cuando vi las tres, ¿vale? Contigo, tú que me animas a saber la tercera, pues me hice maratón, una maratón muy bonita, por otro lado, ¿de acuerdo? O sea, aquí en casa. Sí que se nota un poco la diferencia de tiempo de decir, tenemos que hacer una secuela, porque la primera, si lo piensas bien, es una película que podríamos decir cerrada, aunque le deja el final abierto, evidentemente, porque creo que eran todos conscientes que era un pepinazo lo que estaban haciendo, y es un pepino. Lo digo así, claro, o sea, la primera de Regreso al Futuro me parece una película deliciosa, deliciosa. La segunda puede ser decir que es un remake encubierto. Sí y no, sí y no, porque creo que juega con los diferentes elementos haciendo cómplice al espectador y creo que el espectador aquí es un elemento fundamental para que esto funcionara que se lo perdonas. Y la tercera, te repito, yo volviéndola a ver, de niño, te lo digo, Juanca, que era la que menos me convencía. Era como, jo, yo como niño pequeño era como, me encantaba la 2. ¿Te acuerdas el skate? El skate de la 2, la persecución, pues eso a mí me flipó, con lo de Mattel que coge a la niña de Barbie y se pone ahí a huir de los bullies. Me pareció fascinante. Pero la tercera, claro, no estaba tan familiarizado yo por edad con el western, y yo digo, ya que hay mucho amor en la puesta en escena en el western. Y siempre juega con una comicidad maravillosa. Y poco se habla, creo yo, de lo bien que está Mary Steenburgen, como nuevo elemento que está intentando entender los dos mundos a través del personaje de Doc. Entonces, ¿tiene valores? Sí, sí que tiene muchos valores. Muchos valores y le perdono las conveniencias de guión las trampas que hubo, digamos, para que la cosa continuara. Se lo perdono absolutamente todo. Y la verdad que es muy, muy disfrutona la película, la tercera. Pero la pregunta que yo te hago, Juan Carlos, ¿tú lo hubieras cerrado en la 2, en la uno, en dónde? Te la hago yo la pregunta. ¿Tú no hubieras cerrado o hubieras continuado con una cuarta, quinta, sexta? Yo lo hubiera dejado así, como está. Eso sí, da para libros de misterio respecto de los momentos no logrados, porque parece que es una línea perfecta. Y a veces, cuando uno tiene una máquina del tiempo, puede arreglar pequeños detalles. Cierto es que Flash es un horror, pero cuando vemos ese elemento de vamos a tratar, cuando ya están en el momento bucle, bueno, vamos a tratar de resolver un tema entrando y volviendo y volviendo y volviendo eternamente. ¿Y si eso pasa en Regreso al Futuro? ¿Y si saben dónde está el problema para salvar a la otra persona y nos ponen en pantalla el momento exitoso? Y no el multiverso de líneas en donde hay muertos, destrucción. Cierto es que vemos una línea no exitosa, pero vemos que es necesario para que avance la trama, como es en la segunda. ¿Tú te Así que acuerdas en Los Vengadores? De hecho, el compositor de todas es Alan Silvestri, que es el de Los Vengadores en Game, que referencian al Regreso al Futuro. Directamente la referencian sobre cuáles son las reglas de los viajes y, digamos, los problemas que supone viajar en el tiempo. Creo que Regreso al Futuro, todas, la que mejor juega esa baza de películas inspirando, evidentemente, en H.G. Wells, ¿vale? Ok, todo está inventado, pero creo que la mejor juega con el tema de las paradojas temporales desde un punto de vista mainstream, divertido y emocionante para todo el mundo es la saga Regreso al Futuro. Por eso creo que ha envejecido también, y lo creo de verdad. Pero sí que es verdad que, repito, la 3, o sea, un western, tío. Un puto western. Me sí. parece fascinante, ¿eh? ¿Sabes? De que decidan acabar ahí. La 4, según Christopher Lloyd, iba a ser en Roma. Resulta interesante porque hay una teoría de la conspiración que dice que los romanos llegaron a Arizona Me mágicamente. encanta. Luego hay otra que Me también encanta. dijeron que a Arizona habían llegado los egipcios.
La de los egipcios es más divertida porque hay riesgos de verosimilitud, porque cuando hicieron Cleopatra, lo hicieron allí en medio del desierto y los decorados pues no se retiraron porque costaba mucho dinero y ya se habían gastado demasiado. Con lo cual alguien dijo, bueno, pues si esto lo dejamos así, igual dentro de 200 años va a venir aquí alguien y va a decir, ah, hay unos restos arqueológicos de los egipcios. Probado que estuvieron por aquí. Pero el problema con Roma, en caso de esa hipotética cuarta, pues claro, todo el elemento de la máquina del tiempo es en Hill Valley, en el espacio físico de un lugar, Espacio con físico. lo cual hacer una vuelta a 2000 años antes, pues teniendo en cuenta que técnicamente el Imperio Romano sería en Europa, pues tendrían que hacer un jibiri jibiri bastante así raruno. Muy jibiri, pero muy bestia. Bueno, Sí, pero es como el jibiri jibiri que hicieron en Indiana Jones la última. ¿Sabes? Un poco, ¿no? O sí, la sea, del dial de destino ahí, de, bueno, la máquina de anticitera nos lleva a un bucle por ahí, un agujero, y nos encontramos ahí con Arquímedes. Mira, Arquímedes está ahí esperando. Bueno, pues fantástico. pues nada, maravilloso. Y tú dices que pues continúe, pero hecho. Pero bueno, yo creo que realmente tiene encanto esta película. Quiero decir, cuando llega con el puto coche, con el DeLorean, con los caballos, con los indios, yo estaba diciendo, coño, es verdad que tiene un poco componente de parque de atracciones. No sé si me explico, que el DeLorean se convierte como en un elemento de viaje de que podíamos fantasear e ir a donde nos diera un poco la gana, como espectadores y como niños. Pero la escena es potente. La escena es potente. Y la conversión dentro de los códigos del western, de lo que entiende Martin McFly para sobrevivir, y siempre creo que está muy bien escrito en el guión, la relación maestro, amigo, aprendiz, vecino, llámalo como tú quieras con Doc, pues joder, yo creo que a nivel de buddy, de casi de buddy movie, porque la película es una historia, creo que es la que más cercana, siempre la amistad ha estado ahí, pero la película que habla de la amistad o el amor fraternal, si me quieres alargar, es esta. Las otras teníamos otro tipo de centro neurológico, estando ahí el tema, de que al final la problemática que Martin McFly estaba luchando para que no desapareciera su propia existencia. Pero bueno, que aquí se vuelve a repetir porque al final es coño, que Doc no, si Doc muere, todo lo que ha pasado, pues por cojones va a desaparecer. Las paradojas, las dichosas paradojas temporales, pero lo hace súper atractivo, lo hace súper atractivo y maravilloso. Sí, porque cuando aterrizamos con la película, que está ese elemento conexión entre la segunda y la tercera, porque hay una especie de sándwich al final de la segunda que Total. dice, bueno, la siguiente vamos al oeste. Y aquí pone una especie de sándwich respecto de, bueno, por si te lo has perdido en estos 6 meses que han pasado, de diciembre del 89 a junio del 90, pues te vamos a poner ese final con el Doc dando vueltas por arriba, el tema de lo que es la cuerda y todo esto, ahí con la carta, el de la Western Union llegando, el coche, pues un pequeño detallito para que te acuerdes, y luego ahí el Doc al 1640, lo cual resulta curioso porque digamos que para España es un año curiosón, con revueltas y todas estas cosas. Pero bueno, no pasa nada porque seguro que no estaban pensando en eso. En la casa del Doc, pues tenemos la llegada del programa de Humpty Dumpty, esa idea que tiene de cómo lo ha dejado en la uno. Respecto del enviado al futuro, bueno, pues ya dentro de 30 años le volveré a ver esa noche en Twin Pines o Lonely Pine, depende si vamos al principio o al final. Y pues ya, pero ha pasado lo de la segunda. Y lo de la segunda hace que el Doc de 1985 esté en 1885. Con lo cual, o va hacia el futuro o va hacia el pasado. Pero no se puede quedar el Marty de 1800, de 1985 ahí. Se le da el vaído y entra bastante más fácil porque el Doc del 55 pues ya tiene la experiencia previa de la primera. Así que ya sabe un poquito lo que hay. Cuando le enseña la carta, le dice, bueno, pues estas son las condiciones y tienen que ir a la cueva, al túnel, para lograr el DeLorean y ponerlo a punto. El DeLorean. Mm. Realmente, el tema de la experiencia, ya que lo has dicho,
el personaje de de Marty McFly, que le hemos acompañado en toda la saga, está ya oye, la impresión que he tenido con este nuevo visionado, es que ya está como sobreentrenado, está ya preparado, por así decirlo, a estas putas locuras que se plantearon en la primera entrega. Y yo creo que aún hace, en cierta manera, que el viaje se centre o se focalice más en la figura de Edo. Porque realmente el gran conflicto de la película, ¿cuál es? Entonces, si lo piensas bien, es ¿cuál es el tiempo que uno decide vivir y con quién decide vivirlo? ¿O dónde uno es feliz? O el sentido de pertenencia, realmente, tú puedes ser muy feliz en una época, ¿correcto? O sea, pero Juan Carlos, ¿tú en qué época hubieras sido tremendamente feliz? ¿Tú crees? Pongamos que tú estás en el DeLorean, ¿de acuerdo? Y tú dices, yo qué sé, en un siglo concreto, en una época concreto y en un lugar concreto. Pues realmente no es tu pertenencia. Entonces ahí el entendimiento de que Marty intentar hacer comprender a Doc de que hay que volver para que no todo se vaya a tomar por el culo. Y creo que hace rica por ahí la peli. Ahora bien, los conflictos, que es un western. Porque además la película tiene, coño, estructura de western, de verdad te lo digo, ¿sabes? Está todos los elementos en Hill Valley, etcétera. Pero más allá de ahí, sí que es verdad que jugando con un poco con el guiño guiño al espectador, ya te recuerdo con las bromas con el Eastwood, el desafío, ¿sabes? Los homenajes y guiños a las otras entregas de cómo Marty utiliza elementos a las otras entregas para hacer frente al salvaje oeste. ¿De acuerdo? Impune, inclemente, etcétera. Sí es verdad que ahí la magia, digamos que el ingenio, yo no lo veo tan grande que en las otras dos. En los momentos de los clímax, podríamos decir. Salvo cuando crean en la puta locomotora gigante salvaje, que visualmente es un puto caramelo. Me parece que todo está edificado para ese clímax con ese bichardo, ¿sabes? Maravilloso, ¿sabes? De ese locomotora de Lorian, llámalo como tú quieras. Pero yo realmente sí, verdad que en el nudo se me hace un poco por momentos un poco bola, ¿sabes? O creo que se nota que ya las ideas yo no las noto tan frescas más allá del cambio del contexto o del lugar. Quizá por eso jamás se plantearon en serio una cuarta película, porque igual la gente hubiera notado el cartón, tal vez. Sí, Lo cual ciertamente es curioso porque esto que comentas respecto de en qué época puedes sentirte esa diferencia de house a home, hogar, en sí, el que puedes estar. total. El tercer hombre, cuando al final el personaje de Orson Welles le dice, mira, los suizos, 500 años, y hacen el reloj de Cuco. Bueno, muy tranquilos, muy bien, fantástico, pero enfrente pues tenían a los italianos con sus ciudades-estado, bueno, el Renacimiento, pero todo el día en guerra. Bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Tranquilidad o una Yo excitante? tranquilidad. ¿Eh? Juan Carlos, yo tranquilidad, yo te lo digo. Soy ya, el ánimos bellicosus mío ya como que no lo tengo. Últimamente estoy flojo en ese sentido. Yo paz, Entonces todavía más. eliges la fundí en vez de la pizza. Por supuesto. Mm. Pero sí, resulta interesante ese momento en el que, claro, tienen que llevar a la práctica. Están en la cueva, introducen el tema de Julio Verne, introducen un tema como es el asunto de 1985 con Japón, que inició un declive en la realidad nuestra, con el tema económico, estancamiento, tema de burbuja inmobiliaria, bueno, pues una serie de cosas, pero en el 85 todavía tenía buena planta y parecía que Japón iba a ser el que iba a comerse el mundo, lo cual cada cierto tiempo en las películas Apunta. Y en la vida recuerdo de verdad, y en la vida sí, real también, pero recuerdo también Network, apunta. Network una década antes que decían que los saudíes iban a comerse el mundo. Lo gritaba ahí el malogrado actor protagonista que le quitó el Oscar. Ay, Dios Bueno, mío, Peter Finch, ¿para qué te has muerto? Si no te hubieras muerto, lo habría ganado yo. Pero luego nos encontramos con otros que dicen, bueno, serán los chinos los que nos van a comer la tostada en todo el mundo. Bueno, pues cada cierto tiempo es recurrente. Y dice eso, este chip, tan pequeñito que es, has podido joder todo. Y Marty le dice, porque claro, en el 55 eso no pasaba, pero en el 85 sí. No, no, en Japón hacen las mejores cosas. no, el humor, a ver, la clarividencia que tienen Bob Gale, CNX, entiendo que
tú sabes el proteccionismo que tienen con el tema de que no haya ni remakes, ni que hayan... Mentira, ahora van a hacer un musical en Broadway, tengo entendido. Creo que están ahí promocionando un musical, que me parece sorprendente. Pero no tiene un derecho de veto, mientras que ellos vivan, a que nadie pueda hacer una película con Tom Holland. Sin ir más lejos, ¿no? Que todo el mundo Sí, tiene en la cabeza a Tom Holland como Michael J. Fox. y Pero a Robert a mí Downey Jr. como el eh, Doc. como Doc, efectivamente, que es la coña, el meme recurrente que ha visto todo el mundo. Pero creo que tú has hecho una clave, o sea, haberlo llevado a Roma hubiera sido, aparte de romper un poco las reglas establecidas por la propia entrega, por el tema del espacio físico y las normas de la propia saga, hubiera sido estirar el chicle, bajo mi punto de vista. Creo que llegaron hasta donde podían llegar con esta tercera entrega, ¿sabes? Llevar más allá del cierre que tiene esta, que aparte es cerrado, ¿eh? Otra cosa no, pero es cerrado. No, no, yo no creo que pudiera dar mucho más de sí, es un final. Para algunos anticlimático, porque no es tan épico, no es tan, digamos, como las otras entregas, pero me parece que es cerrado. Es cerrado y cierra, digamos, el ciclo todo de Doc, bajo mi punto de vista, que era como el gran tapado, aunque sea coprotagonista de esta saga. Pero yo creo que alargar más allá de aquí hubiera sido un error. Yo creo que hubiéramos visto de verdad la caída hacia abajo de la saga si hubieran decidido hacer una cuarta. Y lo creo de verdad, ¿eh? Porque aquí ya veo, no cansancio, pero veo que ya las ideas dan lo que pueden dar de sí con estos personajes, que podrían haberlo hecho con otros. Se pueden haber atrevido a decir, oye, vamos a llevar Regreso al Futuro con otros personajes. Pero es que nos habíamos encariñado tanto, ¿sabes? Porque en la época de las buddy movies, los 80 están muy anclados en que los personajes sean icónicos y te resulten familiares. Y por eso, en cierta manera, creo que hicieron bien en no alargarlo. Sí que es verdad que luego, bueno, readaptaciones de Regreso al Futuro, 150.000, 150.000. Pero creo que ninguna tiene el encanto y el charm que tiene esta saga. Ninguna, ninguna. Y te estoy hablando yo de la tercera, que tiene problemas, algún problema de ritmo, pero que no desmerece el conjunto ni mucho menos. Quizá le tenga cierto cariño a la primera, no la segunda. Hop Time Machine. Yakuza al pasado. Donde está Crispy Glover tratando de redimirse un poco por el hecho de no participar en la segunda y la tercera. Pero sí, Me resulta también encanta. curioso el hecho de que hicieron una película después de la tercera para Universal Studios, para el parque de atracciones, pero no es una película en sí. Es como estos elementos que podemos ver, incluso cuando estuve en PortAventura, que te metes ahí, hay un vídeo por aquí, por allá, pero no tiene trascendencia de guión, no tiene elemento dramático, sino es, soy el Doc M. Brown, ven, acompáñame, vamos a ir por aquí, por allá. A la Eh, aventura. sí, y nada más, solamente es por el Y disfrute. ya te voy a hacer una pregunta. ¿Y los antagonistas qué te pareció? Bueno, los antagonistas, que al final son los mismos de siempre. ¿Qué te pareció el Mad Dog? Mad Dog, ¿sabes? Como antagonista, ¿sabes? Que ahí está, por cierto, el conflicto de la película. Realmente, que si mata a Mad Dog, se va todo a tomar por culo. En el caso de Marty, siempre el Marty tiene el conflicto de que qué no puede hacer, qué debe hacer, ¿sabes? En las actuaciones. ¿Tú Mm. cómo Él viste también los tiene antagonistas en reglas, esta? él tiene reglas también, respecto de que Efectivamente. no puede traspasarlas porque si no sería destrozar el continuo espacio-tiempo. Efectivamente, si ves la constante, ¿no? Que no sé cómo lo hacen, que siempre dice, coño, si hago esto, si mato a este pavo, se va todo a tomar por el culo, ¿sabes? Y me quiere matar a mí. Pero los antagonistas, ¿cómo los viviste? Porque comparado con, que al final es lo mismo, pero ¿cómo lo viviste? Pues era más o menos previsible, a pesar de que uno pudiera pensar que estas cosas son imprevistas, pero ya estaban sembrando un poco con esa visita al ámbito de la biblioteca, buscando el pasado de Doc M. Brown, que viene en 1908, por lo tanto en 1885 no estaba en Hill Valley. Eh, Y lo, físicamente igual. lo cual también Y era un físicamente elemento igual. interesante porque habla de que los Von Braun luego se cambiaron a Brown en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Esto no da para película, pero sí da para un cómic o para una novelita. Análisis. Algo, un easter egg que pudiera aparecer en algún un producto secundario. Es interesante
el hecho de ver a Billy Zane, que luego se hundiría con el Titanic, en 3 películas. Es verdad. Está Billy Zane, es verdad, tío, es cierto. O sea, que acaba de ser una Sí. película de Marlon Brando, que ahora llega en digital, ¿sabes? Mm. Hostia, es cierto. Billy Zane, Dios mío, es verdad. Ahí, como uno de los 3 sicarios de Buford Tannen. Eh, y hay es un ejemplo respecto de lo que decían de que las líneas no contadas, porque eh, solamente el frisbee de Marty hace que desvíe la bala de esa especie de Derringer que hace que le pase por el pelo, pero igual en alguna línea anterior, en un pliegue temporal, le mata. Con lo cual, Marty tiene que utilizar de alguna manera su ingenio para cuando puede utilizar la máquina del tiempo, volver, pero para que el Doc no lo note, seguir con el plan de que sea el Doc el que encuentre la manera de utilizar la máquina del tiempo para volver al futuro. Lo cual supongo que interiormente debe de tener problemáticas respecto de la secuenciación de líneas, cuál es la verdadera, cuál es la Secuenciación de auténtica, líneas. porque en el caso de Clara, por ejemplo, eh, el tema del barranco de Soras, nos encontramos con que, a ver, ¿cómo lo digo? Ella, si firma la lápida, ella está viva el 7 de septiembre. Efectivamente. Por tanto, no ha caído por el barranco. Con lo cual, el Doc, antes de que se produzca el viaje, ya ha cambiado el tiempo. No lo cambia Marty, lo cambia el Doc. ¿Cómo? Tal vez yendo a recogerla y no estando como el tema del Doc y Marty haciendo la proyección hacia el futuro, porque es en el mismo momento en el que tendría que estar Que ya lo había buscando. cambiado. Que ya lo había cambiado. El momento que él llega ahí ya había cambiado todo. Sí. Con lo cual ahí, cuando hay esas problemáticas personales, son éticas, pero son sobre una base blandengue, en donde las cosas ya han evolucionado de una manera diferente. ¿Hasta qué punto ese agujero creado respecto de haber quemado la sede de la redacción y no tener noticias da una burbuja a Buford Tannen para que pueda actuar como quiera y hacer lo que considere y que no sea previsible? Con lo cual, todo lo que te puedes imaginar antes del propio viaje, pues... Cierto es que revela, por ejemplo, el tema de que Strickland, y como él, todos los personajes de toda la saga, tiene unas características muy perfiladas. Marcadas. Muy marcadas, De sí. todas las generaciones de Sí. esa familia, de ese clan, Son iguales. son iguales. Son iguales, Strickland, son iguales. el hijo, y después el Strickland que está en el 55, que está en el 85. Son Oh, bullies, sí, son impertinentes, son un poco catetos, son la figura del antagonista. Total, ¿sabes lo que quiero decir? sí, como si hubiera Pero yo creo que determinismo. Como si hubiera sí, determinismo determinismo, personal y clánico. pero tienes que pensar que estamos jugando en las reglas de la ciencia ficción festiva, ¿de acuerdo? En- Entonces, creo que no hay bemoles de cambiar un poco con pequeños matices más allá de el lugar, el evento, el tiempo sobre todo, pero no hay bemoles de, digamos, hacer grandes cambios. Un cambio eso de que el arco dramático de un personaje cambie radicalmente respecto a lo que hemos visto, sobre todo en el tema de los antagonistas. Porque está como esto es como el running gag. Creo que por otro lado, tienes que ver las 3 películas juntas para entender, para que te funcione. Que siempre es, mismo momento, llega Marty a la cantina en este caso, no al bar, o el típico bar años 50, en que llegan los 3 bullies y él tiene que hacerles frente. Funciona, pero realmente porque es una reformulación muy bresoniana, que también habla de un poco de la reiteración temporal de esto ya lo he vivido y ya sé cómo he aprendido los acontecimientos pasados. Y creo que tiene un cierto encanto, pero yo no quiero poner pegas, quiero decir, porque al final me lo paso muy bien, ya sabiendo lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero no creo que sea esto que llega Christopher Nolan y dice, te voy a hacer un Tenet que te va a volar la puta cabeza.
¿Me entiendes lo que quiero decir? Mm, O voy a dar una complejidad a esos personajes que ya conoces, o los voy a alterar, cosas que luego más adelante en otras películas sí que han hecho. ¿De acuerdo? De romper la expectativa del espectador. Aquí la expectativa es que todo siga igual de lo que nos habían establecido previamente, que forma parte del encanto. Pero sí es verdad que en esta tercera entrega, ese efecto, aunque sea en un western, que sea en Salvaje Oeste, desafíos a muerte, pues no tiene el mismo encanto. No tiene el mismo encanto. Ya pierde un poco, digamos, porque ya está un poco sobado el mismo antagonista, con las mismas motivaciones, etcétera. Yo creo que ahí sí que es verdad que, más allá del cambio de género, por así decirlo, la cosa no fluye igual. es cierto que tiene chistes más o menos divertidos, que seguramente te habrá pasado después de ver la primera vez, las siguientes, todas y cada una, cuando están en el cine y dice Doc, te vas para allá. Y dice Martín, pero ahí hay indios. No, Eso tranquilo, es verdad. la cuarta pared se va a romper, entendido que nos está hablando casi a nosotros de, tranquilo, cuando llegues para allá, esos indios desaparecerán. Y tú inmediatamente te sale de brotar las palabras de, pero es que aparecerán los de verdad. Casi Total, como le estás total. respondiendo a Doc, sí, sí, esos que están pintados van a desaparecer, sí, sí. Pero lo cual resulta curioso, porque ya es una primera llamada de atención a algo que no nos debe sorprender con ese paréntesis en la granja McFly, que es cierto homenaje a Sergio Leone, con Hasta que llegó su hora. Hasta que Porque llegó su. Sergio Leone en Hasta que llegó su hora, rodada en España en buena medida, salvo precisamente Monument Valley, donde bueno, pues está ese caminar con la carreta, el personaje de Claudia Cardinale cuando va en dirección hacia la granja, también irlandeses, lo cual resulta curioso. Eh, Esa vez en Noreste, es verdad. sí, Pues maravilla. y aquí quería incorporarlo, tal vez como homenaje a Sergio, o como homenaje más bien a John Ford, que es el gran padre del oeste, porque abre con La Diligencia, cierto es, tenía más películas, pero digamos que es la gran explosión, y al cierre con quien mató a Liberty Balance, incluso antes de que pusiera de moda el tema del western crepuscular Sam Peckinpah. El Western crepuscular es San Peckinpah con Grupo Salvaje. Eso es así. Pero Que es un como vamos a cuartito, acabarlo sí, bajo mis términos y pero un condiciones. cuartito de hora antes hizo John Ford quien mató a Liberty Balance. ¿Quién mató a Liberty Balance? En cierta manera, es una de las películas más crepusculares de todos los tiempos. Porque, coño, bueno, John Wayne. Spoiler, perdón. Perdón. Es que no he visto el hombre que mató a Liberty Balance, ¿sabes? Pero al final, coño, que acabe con el ataúd de John Wayne es un mensaje claro mensaje de intenciones de aquí se cierra una etapa, claramente. Luego está Sí, la reinvención que con el código Hays y con la violencia que da más, mentira, que dejado detrás el código Hays, se permitía un poquito más el tema de la violencia y es donde Sam Peckinpah hace su crepuscular, pero sucio, descarnado, amoral, violentísimo, que es evidentemente Grupo Salvaje. Porque aparte es un poco lo que pasa en todos los géneros. O sea, el western también se desgasta. Hay un momento que el público ya lo va dejando periódicamente de lado. Pasa con el cine de superhéroes, que hay un hartazgo, más que un hartazgo, un agotamiento, ¿no?, del género. Pero siempre luego te llega a ti un tío como Clint Eastwood, que como tú bien dices, se ha criado de Sergio Leone, ¿sabes? Y te casca, pues, Unforgiven, que es cátedra, maestría, y yo creo que ahí sí que se cierra de verdad. Para mí, el crepúsculo total del western, hay como tres crepúsculos. Tú lo has dicho, el hombre que mató a Liberty Balance, Grupo Salvaje y Sin Perdón. Ahí realmente termina el western tal y como lo conocemos, en toda su magnificencia, aunque luego siga habiendo puntualmente acercamientos al género que merezcan realmente la pena, sobre todo ahora con el neo-western. Pero lo que hace aquí, o el punto de vista de CNX, es fordiano, es Leone, y claro, y como anécdota, entonces, pidieron permiso a Clint Eastwood personalmente de que fuera referenciado, porque al final Clint Eastwood es como un personaje omnipresente en toda la película, cosa que me parece fascinante. Y Clint Eastwood les permitió utilizar el nombre, digamos, la mímica, las bromas, y eso le hace
que tenga es como una carta de amor al cine, en cierta manera. Porque al final, dentro de lo que te está hablando aquí, es una gran historia de amor. Al final, esta película para mí es una historia, para parte de gusto, una historia de amor. O de deja a los jóvenes que hagáis un futuro mejor. Yo aquí me quedo porque el final es emocionante. El final creo que es emocionante, en cierta manera. Yo lo siento de esa manera, más allá de que tenga que cuadrar con las paradojas temporales y todo estaba, como tú bien dicho, escrito, de que todo nos ha llevado a este punto, pero me parece que lo de Doc, Clara y sus hijos, al final, que tiene una vida llena, plena, hace que la película ahí se me eleva en ese final. No tanto por el western, sino por la parte emocional, a mí en concreto. Aunque es cierto que si hay un género que es propio del cine, es el western, porque en ese final de la brecha, como podemos ver también en otra película que es del 90, como es Bailando con Lobos, ese cierre de la frontera, nos encontramos con el periodo en el que empieza a reconstruirse, con Buffalo Bill, con Toro Sentado, yendo de pueblo en pueblo, de circo en circo, y coincide con el surgimiento del cine, con lo cual esa narración es la más cercana, porque las demás pues ya están en otras artes, ya están en la literatura, luego en el cómic, en la escultura, en todas estas disposiciones, pero la que encaja directamente va como género directamente al cine sería este western. Con lo cual, tal vez por eso haya esa predilección en Hollywood a mantener siempre vivo el tema del western. Cierto es que en la granja nos encontramos también con un elemento familiar, como es el hecho de el bisabuelo con Marty, el primero nacido en América. Bueno, pues son elementos interesantes, a pesar de que también ahí incorpora un elemento de eso de comodidad, de confort, como es ese despertar, no ves nada, Marty está inconsciente porque se ha caído ahí terraplén hacia abajo, y me dice, tranquilo, estás, y en la segunda estás en el piso no sé cuántos, y aquí estás en la granja McFly. Y resulta curioso porque siempre es Lea Thompson. Es verdad. Es siempre ese, es Lea Thompson. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero ahora te voy a hacer una cuestión a ti. Particularmente, ¿qué te hubieras cargado de esta tercera entrega? ¿O qué te sobra? ¿Qué es lo que menos te convence? Depende de la época, claro. Si eres joven, lo que te sobra es el romance, porque no estás acostumbrado a ello. Exacto. Pero Pero es que mira, cuando, pero cuando lo encuentras es donde tú, quiero ir a parar. Ahora me sobraba el romance de Doc. Por eso te lo quería decir, me sobraba el romance de Doc, que le dan importancia, ¿eh? Le dedican minutos, ¿eh? Le dedican muchos minutos al romance de Doc. Pero ahora viéndolo ya con 42 años, me acerco más a ese punto, ¿me entiendes? Y lo que me sobra un poco ya es la reiteración de lo ya vivido, de "Buah, vamos a contrarreloj, están los vientos tocando las narices, tenemos que llegar aquí", ¿sabes? Pero eso yo particularmente, o sea, a mí al final lo que me agarra sí, la peli es digamos la que, relación de verdad, de amistad y de amor. sí, digamos que por ponerlo en primera persona, cuando ves al Doc, quizá no te ves a ti mismo, pero cuando ves a Clara Clayton, puedes ver a Susana. Y ves a Sí, Susana y por lo tanto dices, claro, ahora lo entiendo perfectamente. Eso es lo que tocaba. Sobre todo porque es esa conexión entre los padres de Marty, luego Marty teniendo el interés amoroso en Jennifer y el Doc, que, claro, hipótesis de conspiración hay y explicaciones hay varias respecto de cómo demonios un chico de 17 años pudo ser amigo de una persona de 65 70 años como sería el Doc y ahora lo Brown. entiendes, Y ahí y ahora lo entiendes. alguno dice que es porque el Doc se había gastado toda la fortuna, incluso jugando con los seguros, y no tenía más dinero y necesitaba más dinero. Y dicen que había un negocio turbio respecto Joder, de cintas X o triple X. Recordemos que la primera, el que fue el alcalde de los 50, Goldie Wilson, pues
No, Goldie Wilson era, o era Red Thomas. Ahora no me acuerdo cuál de los dos era, el del 55 y cuál del 85. Pero digamos que cuando vuelve al 85, el alcalde del 55 que está ahí puesto en el banco, era actor de una película porno que era la que se estaba emitiendo en el cine, lo cual resulta ciertamente curioso fuera del ámbito del metraje, pero digamos que esta idea se quitó de medio el tema de que Doc recurriera a que Marty hiciera copias piratas de películas, porque digamos que lo de la piratería de películas en aquel momento como mal, ¿eh? Así Pero, que tío, la teoría está estirada, estirada. Yo cuando veo las películas digo, hombre, como me encantan los fans, la capacidad que tienen de sí, leer subtextos, etcétera, sí, y me esa parecen, era una hipótesis de por qué se conoce. joder, macho. Yo prefiero pensar que es todo más puro que con la pornografía. Y negocios relacionados con la pornografía. Quiero pensarlo, ¿sabes? Pero mola mucho, quiero decir. Es verdad que la relación de locura que se establece entre ellos dos de siempre es una relación atípica que funciona como buddy movie, ¿sabes? Joder, pero al final todos hemos que tener un puto vecino puto loco como Doc. Quiero decir, yo creo que todos nos hubiera flipado llegar después del instituto o de la escuela a tener un tío extraño, es verdad que ahora no sé cómo funcionaría eso a día de hoy, para que nos recibiera con todas las fumadas que se le ocurrieran. El tema de la pornografía, a ver, también me da cuenta un detalle. Esta película es para todos los públicos. Eso a la audiencia hay que decírselo. Pero me encanta en las tres partes, siempre como juegan al filo de la navaja, ¿sabes? Con lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo que se puede insinuar y lo que no se puede insinuar. En ese sentido, la peli es tremendamente inteligente. Siempre me remito al tema de la madre, que siempre cuando lo veo es como, wow. O sea, mi madre se quiere acostar conmigo. Eso es un temazo. ¿Sabes? Y tal, y Sí, lo tocan con una inteligencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Maravillosa. Disney se negó por incesto, precisamente. Dijo, no, no, esto a nuestro público no le gusta. Lo cual resulta curioso porque seguramente te acordarás que en Mogambo la censura intentó cambiar, bueno, pues esta relación no está bien Lo hizo peor, y lo hizo lo peor. hizo peor, lo hizo peor, lo hizo Sí, peor porque Mogamo era, joder, era un matrimonio que iba mal y llega Clark Gable y dice a Grace Kelly, hostia, que tú para mí. Y el franquismo decidió que no, 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 relaciones incestuosas y engaños y cuernos no. Que sean hermanos. Y aún lo hace, claro, más turbio, más jodido, porque tú dices, joder, qué relación más rara tienen estos dos hermanos, ¿sabes lo que quiero decir? Pero en Regreso al Futuro creo que con el timing cómico, creo que el timing cómico funciona que te cagas. Creo que Michael J. Fox tenía una química maravillosa y creo que está en su prime como actor en esas entregas, aunque luego ya tiró por el drama con Brian De Palma, pero creo que el tío funciona perfecto, perfecto. O sea, Matty McFly es icónico por derecho propio y porque es Michael J. Fox. Ahora también. entiendo por qué Robert Zemeckis dijo que Alex Souls que rodó bastante, de hecho, Sí. pues, pero no hubiera funcionado igual. No hubiera funcionado Hay igual, quien yo dice creo. que el corte de Y Eric Stoltz existe. existe. De hecho, vas a YouTube, eso para que la gente lo vea. YouTube hay como no el acabado montaje ya pasado por el talonaje, sino con Christopher rodando escenas calcadas. Hay como 10-15 minutos que tenéis en YouTube de Eric Sols interpretando a Marty McFly. No funciona igual. Sí. No funciona igual. Te También lo es digo, verdad. cierto No que funciona igual. a Michael J. Fox fue en 1991 cuando le detectaron la enfermedad, justo El director de después. verdad. Justo después. Había como indicios, ¿no? En el rodaje de que ella no se encontraba, que él no se encontraba bien. O él dice que ya empezó a notar como pequeñas, como lo dijo, hay un documental de Michael J. Fox, ¿de acuerdo? Que lo viene a decir él, que lo que empieza a ser por un dedo, ¿no? Luego va viendo cómo la cosa se va Un cosquilleo. expandiendo, ¿sabes? Y es muy triste. Pero, yo qué sé, es que a mí, no, cuando veo a Michael J. Fox, a mí lo que me transmite, y creo que es el gran mérito de él, por carisma evidentemente, es buen rollo. Es buen rollo, es como comfort place, es como un lugar tranquilo que me recuerda a un tío que nos hemos criado
que tiene narices, generaciones y generaciones con él. Muchas generaciones y lo bien que han envejecido las películas. Paradójicamente, la que peor o la que más de esquina es a la tercera. A la tercera, o eligen escenas selectas. Siempre la gente acude a la primera y la segunda, pero la tercera, no sé si es porque, bueno, sí, lo creo, es por el western, que ya suena raro, y una película que estaba entre el pasado presente con H.G. Wells, como que no acabó de encajar. O que dicho de otra manera, que para los europeos lo sentía como demasiado americana, en cierta manera. Pero tampoco en Estados Unidos acabó de cuajar del todo, siendo un exitazo, quiero decir. Pero tampoco este giro, no te digo suicida porque iba a funcionar sí o sí con la pasta que hicieron las dos primeras, pero que ese elemento de riesgo, la gente tiende a siempre como olvidarse de esta película. Sí, lo cual resulta pintoresco en el ámbito europeo y dice que Tempus Fugit y todo esto, en donde el propio Steven Spielberg, que es productor de esta saga, cuando estrena Duel, en principio un telefilme en Estados Unidos, le Fíjate. recauchutan un poquito y en Europa la estrena en cines. Porque en Europa tienen. Y Duel es un western, es una película, sí, con un antagonista como es el camión, pero es una película típica western, ¿no? Todo es un western. Me encanta porque he visto como la frase que dice Alejandro G. Calvo de todo es un western. Probablemente en los códigos cinematográficos norteamericanos casi todo es un western. Por lo menos gran parte del cine comercial. Casi todo es un western. El enfrentamiento, el hombre hecho a sí mismo. Pero sí es verdad que tienen mérito realmente que en el 90 se hubieran atrevido a hacer un pseudo western de ciencia ficción loquísima, muy pulp, muy divertida, como es Regreso al Futuro 3. Tiene un espíritu de locura que me recuerda un poco a las locuras que proponía todavía autores como Sam Raimi, que decide en El Ejército de las Tinieblas, sin ir más lejos, pues darle un giro a Evil Dead, a la 1 y la 2. Esto es un efecto parecido. Dice, pues va a ser menos violenta, pero vamos a llevar al medievo. Y es como, Sam Raimi, ¿qué te has fumado, amigo mío? Pero con los años, que es la menos querida también, por el cambio tan arriesgado te voy a dar la vuelta a lo que tú ya conoces y voy a hacer lo mismo pero de otra manera. Sí, También la menos querida de la saga de Evil Dead es esa, precisamente, es ¿sabes? Y cierto, es divertidísima. es cierto pequeño detalle, ya que salgas a San Raimi y esta trilogía tan bonita, que la primera la hizo sin medios, casi el fin de semana, bueno, nos Claro, rodamos un poquito, ya cuando tuvo dinero y tiempo, pues dijo, vamos a hacer la misma película, pero bien. Esa sería la bien, segunda. Y la tercera, bueno, todo pues diferente. ya fanfarria, nos vamos al medievo. Bien, fantástico. Con lo cual encaja en parte Maravilloso. conceptualmente con Regreso al Futuro, es cierto. Sí, es que realmente es como, yo también entiendo decir, a ver, sigo pensando que está muy bien cerrado, está muy bien cerrado. Lo que sí que noto es el agotamiento por lo que hemos hablado antes de la reiteración de, tenemos que ir a situaciones que ya hemos visto, ¿no? Para que el público se sienta familiar con los actores en otro contexto. Pero como cierre creo que tenía muy claro el cierre que quería. Y creo que sí que estaba más cerrado de lo que... No es fruto de la improvisación, ¿de acuerdo? De hecho, hay veces, muchas veces, por ejemplo, las hermanas Wachowski, cuando te hablan de Matrix, te dicen y defienden a muerte que siempre habían pensado como una trilogía, que luego al final fue una tetralogía. Y tú dices, bueno, la primera era cerrada, quiero decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? La primera, Sí. desde un punto yo la veía bastante cerrada. La segunda me parece ya expansión de ideas, pero muy locas, y la tercera es pues como, bueno, vale, ¿sabes? Pero no creo que en este caso sí que es honesto. Que Bob Gale quería darle ese cierre y esa despedida, entre comillas, entre los personajes. De cada uno su camino. Que es lo que hace emotivo. Lo que pasa es que sí es verdad que para la mayoría de los espectadores, ese viaje parque de atracciones al salvaje oeste, con todos los tópicos del salvaje oeste, que aunque a ti te reste la historia de amor, lo que le da un poco de vidillas en la historia de amor para no ser tan reincidente, ¿sabes? Y entiendo que la gente durante la película se desenganchará un poco, o se desenganchará bastante con gran parte del metraje. A mí me ha pasado, ¿eh? Hay momentos que digo, uff, o sea, no acaba de explotar la película, por así decirlo. O la pulsión dramática no llega a la de la 2 porque en la 2 hay un momento, sobre todo al final, que todo se va a la mierda. ¿Tú crees que se ha ido a la mierda todo? O sea, que parece que se ha suicidado, ¿te acuerdas? Que se coge y al final ves que es el DeLorean que está ahí y lo eleva. Pues coño, tenía esos momentos auténticamente épicos emocionales.
Aquí estos cuestan que lleguen, porque la película va por otro lado, o tal Sí, y como yo lo percibo y tal la he visto. precisamente hay quien dice eso, de que cómo es posible que el Doc supiera dónde está Marty. Es decir, que Como que igual en algún momento, en una línea, Marty cae y luego el Doc, sabiendo eso, vuelve para atrás y lo arregla, para salvarle, poniéndose debajo. para salvarle, para salvarle. A ver, me encanta porque eso puede ser rebuscado, pero es verdad que son teorías, me encantan las teorías fan, ¿de acuerdo? De todas las películas. Los viajes en el tiempo te da un abanico infinito de posibilidades con la narrativa que tú ya conoces para crear tu propia aventura, ¿de acuerdo? Porque, a ver, se presta. Y esta tercera entrega lo demuestra. La foto. La foto del final, joder, pues cobra un sentido total de todo lo que ha sido este viaje con estos personajes. ¿Que podrían haber continuado? Sin lugar a dudas, ¿sabes? Pero me ha venido a la cabeza una película que juega en códigos parecidos, que está basado en una novela de Michael Crichton, que es Timeline, de Richard Donner, ¿sabes? Que jugaba Sí. también en términos pseudo parecidos, ¿sabes? De acuerdo que también iban al medievo, y era Balder, Paul Walker, y que hacía un final muy similar al de Regreso al Futuro 3, el de me quedo aquí, ¿no? Por así decirlo. Me quedo con esta persona porque me he enamorado de esta persona en esta época. Pero en la 3 de Regreso al Futuro, dentro de su extrañeza, con un sentido del humor que creo que la base es que el sentido del humor sigue funcionando. A mí me sigue funcionando porque el juego queda más. Porque, claro, piensa que físicamente Michael J. Fox no hablo de que ya estuviera a punto de tener lo que tenía, ¿de acuerdo? Sino que no es un tío imponente físicamente. Que eso ya lo resaltaba sobre todo con los bullies en la uno y en la 2, pero era un tío que era puro carisma. Pero claro, cuando lo pones en el contexto de héroe de western, pues claro, tienes una comicidad de puta madre, pues es un tío que mide unos 65, imponer, por así decirlo, no impone respeto a sus rivales y a sus enemigos. El timing cómico funciona. Y aún así se me hace un pelín largo. Es cierto que formalmente tenían que introducir un elemento disruptivo, porque cuando uno piensa que Doc va a 1885, pues en algún momento moriría, salvo que fuera inmortal. Por lo tanto, no había ninguna razón, salvo que introdujeras Pero le ese... hemos visto morir. Pero le hemos visto morir. Al final es como se salvará. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya hemos visto morir a Doc, quiero decir, en cierta manera, en la Sí, 1. pero me refiero, si estás en 1885, pues... bueno, pues en algún momento por propia Puedes morir. naturaleza, pero claro, si introduces ese elemento, lo cual me resulta curioso, porque no sé si te has dado cuenta de que cuando vuelan están detrás de una lápida, y yo creo que es la misma que utilizan para el tema de mm, Doc, Doc, ven. Pues yo creo que es la misma en la que se refugian para detonar la que luego Es la misma. Copérnico, lo cual ciertamente Es la resulta misma. curioso, porque digamos que están tan interesados y enfocados en lo otro que no ven lo que tienen aquí inmediatamente. Lo cual seguro que también da para hipótesis respecto de no ver lo que tienes delante por muy evidente que sea porque estás involucrado en otros asuntos. Pero cuando, claro, van al oeste, Marty bueno, pues ese momento, ciertamente Sergio Leone subiendo por encima de la estación de tren, lo cual pues remite hasta que llegó su hora, ver Así ese Hill Valley que se está construyendo con los diversos establecimientos, la Corte ¿Tú de eres fue Justicia, capricho? ¿eh? ¿Tú eres un poco fue capricho de todos de vamos a hacer un western? Ahora tengo la Posiblemente. sensación de que fue un regalo a sí mismos, para que la gente me entienda. Decir, hostia, nos apetece hacer un western y esta saga nos lo puede proporcionar. Porque nos van a decir que sea lo que queramos, por pasta. Y hicieron un western y me parece, olé sus cojones, lo digo de verdad, o sea, me parece maravilloso. Sí, posiblemente. Eh, tengo entendido que cuando Perro Rabioso Tannen está para colgar, porque casualmente el sheriff está en otro lugar ajusticiando, dicen que estuvo a punto de morir Michael J. Fox Michael cuando... J. estuvo a punto de cascarla. Eso es una de las anécdotas que casi muere ahí, en esa escena. Oye, afortunadamente no ocurrió, ¿sabes qué quiero decir? Pero sí, su vida corrió peligro. Es una de las famosas anécdotas de rodaje. Más allá de la que ya empezaba a tener síntomas de lo que tenía, pero que sí, estuvo a punto de cascar. Sí, ahí tenemos
un sniper en forma de Doc M. Brown para tratar de liberarle. Y dice, no tendrías que haber venido, pero gracias por haber venido, qué bien. Por supuesto, antes hemos tenido el Moonwalk. Hay Michael Jackson presente. Pues ¿a quién está por ahí? ZZ Top. Mm, Fugazmente, ¿sabes? O sea, la sí, luego, anécdota es que luego, la estuvieron en el fiesta, rodaje. luego la fiesta, los que tocan son una banda, ¿verdad? Y me parece maravilloso, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, esos anacronismos de pasado, presente y futuro, que siempre Porque han la funcionado, que te banda cagas. era muy fan de la primera película y dijeron, nosotros queremos también participar. Eso me encanta, o sea, ese sentimiento colectivo de decir, guau, que piensen, de que se apunten a la fiesta que tenemos un papel para ellos. Sí, A mí me y encanta, creo que en el sinceramente. ámbito de las traducciones se metieron algún chiste, porque, por ejemplo, cuando está después del Moonwalk, le tira la escupidera y está ahí Bufortanen ahí cabreado, el de la mesa, en castellano, le dice, lárgate de aquí, pequeños saltamontes. Lo cual nos remite a los monjes Shaolin y todo esto, pero creo que A Kung Fu, sí. ¿no? Creo que en inglés igual no es, porque en latino, que la he visto hace un momentito, no hacen ese chiste. No, pero bueno, esas son las típicas traducciones que hay mil y sigue pasando a día de hoy, creo, las libres traducciones para que la comedia funcione mejor en un país que en otro, para que luego te ves la versión original y tú dices no tiene nada que ver. Pero va, se lo Sí. perdonamos, por así decirlo, Quizá se en lo aquel perdonamos. momento estaban pasando Kung Fu por televisión y pues, la gente en España estaba con ese Tope con rollo. Kung Fu, con David Carradine, ¿no? Con David Sí, Carradine a muerte, ¿no? Con Kung Fu, madre mía. Kung Fu sí, que tú sabes que iba a ser Bruce Lee, iba a ser Bruce Lee, realmente, y nunca, y no le dejaron. De hecho, era cachondo porque Kung Fu era un occidental haciendo de oriental. Eso era el típico en todas las épocas de la televisión de los 70 y 80 en Estados Unidos. sí, a veces este tipo de cosas pasan, como por ejemplo en Doctor Extraño, en donde un tibetano pasa a ser una mujer calva de origen celta. ¿Y qué pasa? Pues vale, eso será ancestral. Ya, salvo A mí no que me cabrea, salvo que te no me digan cabrea. que, bueno, pues China no va a adquirir la película y no lo va a exhibir en el segundo mercado mundial más importante si me pones un tibetano, porque los tibetanos pues tienen problemita con los chinos. Así que, en buena medida, Uno no, varios. sí. Tiene varios problemas. Uno no, varios. Madre mía. Así que sí, estas cosas pasan. En la parte divertida, Florentino Fernández hizo algo parecido con Austin Powers. Sí, me acuerdo toda la vida. El gordo cabrón, ¿no? Gordo Sí, cabrón. porque sin esa segunda parte, sin Florentino Fernández, igual no sería tan recordada. No lo hubiera Por lo petado. menos en España, No ¿no? lo hubiera petado aquí en España. En España no hubiera petado como petó esa película. Joder, es que era muy divertido. Lo doblaje de Florentino era de maestro. ¿Y qué cojones? O sea, y Rec también se beneficia un poco del doblaje que tiene aquí en España con José Mota, que hacía del asno. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, hay veces que enriquece en cierta manera. Pero yo se lo perdono, yo se lo perdono. Aquí en Regreso al Futuro 3 se lo perdono. Que para muchos es considerado, no sé si lo sabías, hay gente que la cataloga como western, como el western más taquillero en ese momento de la historia. Que recaudó 245 millones de dólares. Pero western. Sí, podemos calificarlo porque, joder, tiene la estructura y qué demonios, es un western, pero decir que es western per se me cuesta un poquito. Esto de los géneros que siempre da tantas alegrías y disgustos en redes sociales. Sí. Resulta curioso esa catalogación porque hay una película rodada en Navidad, en el mismo escenario que Hill Valley, y se llama Gremlins y sería una película navideña, no navideña, lo mismo que Die Hard, es una película navideña, sí, no, blanco, negro, claro, ahí los límites de... Eres purista, no, 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 esto no es una película navideña, esto no es un western. Ya, pero es que... Y bueno, pues ahí da para rico debate. A ver, es una película a nivel comercial que pocos homenajes tan brutales hay en el cine comercial reciente dentro de un género propio como es la ciencia ficción o el cine para toda la familia, absorbe o meta completamente un género tan ajeno.
a modo de homenaje como lo hace esta película. O sea, quiero decir que tiene su condición de película totalmente particular, porque no tanta gente se la ha jugado como se la jugó en esta película. Lo creo de verdad, ¿eh? O sea, yo me puedo comprar lo de bajar al pasado y al futuro. Pero ya hacer ese giro de tuerca, llevarlo al oeste, yo no recuerdo tantas películas. Bueno, sería sí, Doctor Who, puedes hacer lo que quieras con Doctor Who. Quiero decir, ahí la ciencia ficción te juega eso, pero una saga tan exitosa me parece prácticamente inédito, para mí. Y es lo que, como curiosidad, me es lo que hace interesante esta película. Aparte de la parte emocional. Pero ahora bien, si tengo que ser sincero, creo que la menos buena, voy a decir, no voy a decir la más mala, la menos buena de las tres es esta. Es esta, porque ya notas que la cosa, ya la fórmula no se agota, pero sí que se está agotando. Es cierto que en esa resolución en la que en un momento dado en la versión de cines vemos al ayudante porque fuera de cámaras al sheriff Strickland se lo han limpiado y eso viene en las en las partes añadidas que uno puede ver en DVDs y en elementos especiales. No sé si estarán subidas a YouTube, tal vez sí. Eh, Nos encontramos con esa búsqueda de resolución con el Doc, con la tentación de Clara, eh, Marty con la tentación también respecto de Bufotanen, respecto de esa confrontación, porque han dicho en la fiesta de no, a las 7 no, a las 8 a las 8 el lunes 7 de septiembre. Y ahí está el hecho cuando bajan el DeLorean. Bueno, pues tienes que pensar con las tripas. Bueno, con las tripas me quedo. Pero con el cerebro, con el cerebro me tengo que ir. Y el Marty trata de contemporizar después de haber dicho eso, pues no la llevamos, claro. Ahí nos encontraríamos con algo parecido a la señora exitosamente conocedora de cetáceos en Star Trek 4. Efectivamente, efectivamente. ¿Sabes lo que también he echado yo en falta? A Crispin Glover en la peli. A Crispin Glover. Mira que es un tío raro, loco, pero no sé, le tenía mucho cariño a su aportación, sobre todo en la primera entrega. Me hubiera molado tenerlo por ahí, ¿sabes? Se nota que, como la historia es más reduccionista, en cuanto a misión me refiero, ¿sabes? Por el contorno y el entorno, hay elementos que echo de menos, pero que también es culpa mía, es un poco culpa mía, pero es un poco más que tiene que ver un poco con la nostalgia que me pueda suscitar las dos entregas anteriores. Y eso es culpa mía como espectador, ¿eh? Porque encima que me están planteando algo nuevo, totalmente me refiero a decir, mira, esto no es lo que tú te esperabas, chato. Pues oye, aún así, Sí, sobre todo, y es como sobre estamos todo, los espectadores. sobre todo porque Crispin Glover no está en la segunda. Exacto. Pero aún así, yo en la primera, me hubiera gustado que estuviera estado. ¿Sabes lo que quiero Digamos que, decir? entre comillas, está en la segunda porque hicieron unas prótesis que un actor las cogió, bueno, y se Efectivamente. las pusieron y todo esto, y fue objeto de demanda, y bueno, a raíz de eso pusieron alguna cláusula extra en los contratos Pero ya te respecto digo, o de sea, derechos de pero imagen y todo también es esto. verdad que también es verdad que Crispin Glover está loco. Quiero decir, o sea, luego ves la historia del colega y da Sí, para 14 películas, por eso dije ¿sabes? Hot Tub Time Machine, en donde sí está Crispin Glover, ahí como... Me parece maravilloso que se y haciendo de loco, como no podía ser Sí, claro. de otra manera, de taradísimo, ¿sabes? Porque el tío está así. Pero vamos, la peli, además, luego lo miré, fue recibida por la crítica de forma dura, bastante dura. Yo creo que también, porque por lo que estábamos hablando, la crítica también esperaba otra cosa, otra cosa. Y a veces, muchas veces, te das cuenta que contentar a todo el mundo es muy complicado. Lo cual es Si bien sorprendente es cierto, porque ya estaban avisados. Hay estaban avisados, ese efectivamente, entremés del final de la segunda, lo vieron en los de la cines. segunda. Lo vieron. Ya sabían a dónde se dirigía la película. Y aún así fastidia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que muchas veces cuando nos quejamos siempre porque nos dan siempre lo mismo. Pero muchas veces cuando nos dan algo que renueva, no digo que modifique totalmente la fórmula que está planteada en la película, sino que simplemente la reajusta y la cambia, luego la gente también se queja. Creo que No, eran conocedores de que no daba para trilogía y cerradita. Y no me cerradita. digas que estás pensando en algo hecho 14 años después del cierre de una trilogía más o menos perfecta
con midichlorianos. Por ejemplo. De que esto es un efecto la amenaza Ahora fantasma. bien, ya, pero... De que la gente, después de ver a los Ewoks ahí tan bonitos durante 14 años, se imaginó cómo continuaría la saga y era evidente que no iba a contentar a todos los fans. Porque la película que te habías hecho en la cabeza no iba a ser exactamente la que ibas a ver. Efectivamente. Efectivamente. Y eso muchas veces creo que es por culpa nuestra, más que de los creadores. Lo creo de verdad, muchas veces. Y yo he pecado, ¿eh? Yo he pecado muchas veces de ese defecto de decir, ¡buah! Esto no es lo de siempre, se han cargado mi saga favorita. Podemos poner todos los entrecomillados que queramos y calificativos. A ver, yo ya con los años he aprendido a no cabrearme. Quiero decir, salvo que sea algo empíricamente malo de verdad, quiero decir, ¿sabes? Por ejemplo, las precuelas. Yo tengo muy buen recuerdo, ya que has mencionado a Star Wars, yo tengo muy buen recuerdo de La venganza de los Sith. Porque y a mí ya le perdono el viaje que Lucas me ha planteado con las precuelas. Porque digo, vale, todo ha llevado a que tú querías rodar este momento de Obi-Wan, ¿sabes? Y Anakin enfrentados. Yo, ok. Todo lo demás, pues vale, ¿sabes qué quiero decir? Y hemos pasado por ahí, ¿sabes? Pero se lo perdono. Lo cual resulta curioso, porque eso también nos iba a Steven Spielberg. Porque hay quien dice que rodó de Strangis, partes por el tema del sindicato de directores no pudo ser acreditado ni nada, pero que, bueno, pues ahí también tenemos al productor de esta película. Más allá de esa cosa que dicen que un tanto Hooper no dirigió nada, sino que Poltergeist también estaba firmada por Steven Spielberg, No. que era... Poltergeist, te podría decir en Poltergeist que se nota, revisionándola, que está dirigido por uno y por el otro. La mano Spielberg se nota. Se nota. Tiene un punto, la mirada de los personajes, el punto cándido. También te digo que muchas veces la figura de un productor no hace falta que esté rodando o esté dirigiendo, ¿sabes? Pero a veces es capital. De hecho, me pasó hace poco perdón, con Hamnet, que la vi en Valladolid hace nada, que está producida por Spielberg, dirigida por Chloe Zhao. Perdón. Y hay un momento en el que te crees que Spielberg ha tirado a Chloe Zhao y la empieza a dirigir él. Esto lo hemos visto, ¿eh? ¿Sabes? Porque creo que la influencia de la marca Spielberg de Amblin Entertainment es poderosísima, ¿sabes? Y ese término de cine familiar, cine que emociona, lo hace como nadie. Perdona. Sí. Precisamente para ese grupo de Telegram en el que había ciclos de películas que elegíamos y podíamos comentar, aquella película de Chloe Zhao con... bueno, luego al final me enteré que era una reserva india donde estaba el protagonista, pero bueno, sí. Bueno, todo es un western. La comenté. Todo es un western. La comenté en su momento. Todo es un western. Sí, eso también era un western. Resulta interesante esos momentos, por ejemplo, cuando Marty ve que hay en la choza del Doc, que resulta curioso porque luego cuando vemos que Clara le está buscando, está al lado de la taberna, justo al lado. Bueno, pues vemos esa máquina enorme que solamente sirve para hacer hielitos. Y me parece maravilloso. No, pero un poco como el personaje de Danny DeVito, no era Danny DeVito, no, era Billy Crystal en Tira Mamá del Tren, aquella de un escritor siempre escribe. Bueno, pues aquí un inventor siempre inventa. Tira Mamá del Tren, creo que es una de las comedias que las menciono con las que más me he reído en esta vida. Te lo digo de verdad, o sea, qué mala leche. O sea, ya no se hacen comedias así, tío. Volvemos un poco al tema de que dentro del cine mainstream, como que la gente se corta bastante las uñas a la hora de qué decir o cómo enseñarlo o cómo mostrarlo en el cine. Que por supuesto tiene que ver porque la mamá del personaje de Danny DeVito, que esa sí es la que hay que tirar del tren, es la mamá de los malvados en Los Goonies. Y esa película, Los Goonies, la traté ¿con quién? Con Vicente Real, que vuelve a aparecer también. Joder, todo está conectado y me parece maravilloso. Sí, ¿sabes? Ahora te voy a hacer la pregunta que me gustaría hacer. Te voy a hacer escena favorita de Regreso al Futuro, tú es tuya. Tu escena favorita. Si tuvieras que elegir una escena. Pues si tuviera que elegirla ahora,
sería ese momento en el que no puede decirle la verdad y acaban rompiendo con ese enebro, creo que es, puesto en la ventana, con la inocencia del Doc puesta encima para esperar a que igual... Yo diría que esa. Quizá Porque te rompe. en un divertimento más anterior pudiera ser ese elemento de confrontación en la taberna después de haberlo perdido todo, cuando me dice, bueno, ay, he llevado de estos pinchos de púa por ciudades, por aquí, por allá, y luego le dice, yo puedo hablaros de futuro. Y cuando les empieza a decir cosas que son verdad, pero bueno, pues eso también es juguetón. Pero cuando alcanzas un momento, pues yo creo que ese elemento eh, de que Dramático, ¿no? tú sabes lo que hay, tú sobre todo sabes la parte del Doc y te puedes imaginar la parte de Clara. Eh, eso de que no hay una comunicación que tú sí la ves clara. Pero claro, si tú estarías en esa situación, probablemente te pasaría lo mismo. Lo cual resulta curioso porque es una visión externa en la que partes de una perfección que en la vida real pues igual no existe. Totalmente de acuerdo. Mira, acabas de coger posiblemente la escena, y tal como lo has descrito, la película ha subido 2 estrellas. Juan Carlos, ahora mismo la película ahora la tengo ya en 3,5. Ahora la tengo ahí subiendo a casi obra maestra. Joder, qué precioso. Es precioso y está muy bien escrito. O sea, repetimos un poco lo que ha sido el inicio de todo esto. Entiendo por qué dice Christopher Joy, perdona, que es su peli favorita de la trilogía. Porque como actor es el que más chicha tiene su personaje o más puede jugar con los códigos que conocemos ya de Doc. O sea que estoy contigo. Es cierto que cuando uno piensa en Julio Verne, si te gusta Julio Verne también apoya el tema de que te guste esta película. Cuando pienso en eso, pienso en una película que cuando... Es cierto que cuando la estaba viendo no parecía un Jesse Eisenberg de Hacendado, como es Los Traductores. Igual lo has visto. Un Jesse Eisenberg de Hacendados, sí. Sí. Te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. No lo Tien- había pensado hasta hoy, pero oye, pues está bien tiene tirado. un Joder, aire, pues tiene un me ha aire, gustado. pero sí, ahí también se habla un poquito de un bretón que tiene relación con el tema de la literatura. Bueno, pues sí, resulta interesante eso del vector de Julio Verne si te gusta. Cierto es que es algo que el genio bretón hizo respecto de Viaje a la Luna, que dicen que puso exactamente el lugar donde fue el lanzamiento y la fecha en la que fue el lanzamiento. Por eso, cuando el Doc le dice, no, no, eso del lanzamiento será, sí, dentro de 84 años. Haces el cálculo, a ver, 69 más 15, mira, 84 años, exactamente. Con lo cual, ahí también La verdad es calza. que yo me hubiera encantado saber un poco las aventuras de la familia de Doc. O la felicidad de vivir ahí en ese tren interespacial temporal, de decir, hostia, ¿esta gente dónde ha ido? ¿O dónde habrá ido? ¿Qué lugares habrá visitado? ¿Sabes? Me parece apasionante la familia de Doc, el final. Cerrado y feliz, un final feliz, porque está cada uno donde quiere estar. Y eso hace que la película sea cerrada. Pero ya digo, yo por la mitad tiene algún problemilla para mí de ritmo. Alguno. Tiene algún problemilla. Sí, la parte final es ese... necesitamos el tren. Oh, nos está secuestrando. No, no, es un experimento científico. Y pequeños detalles curiosones que no sé si la gente ha reparado. ¿Sabes que hay un elemento inalámbrico al final de la película? De los primeros, ¿no? De la historia, ¿no? Los primeros El elementos inalámbricos. control respecto de la caldera es La inalámbrico. caldera. Porque no hay ningún vínculo entre el DeLorean y el tren. Y lo tiene ahí en el salpicadero. Lo cual indica que tiene que Avanzada, ser... avanzada, avanzada a su tiempo. Regreso al futuro 3. Sí, sí, es que ni en 2015, vamos, sabía de eso. Pues yo, Juan Carlos, te tengo que dejar, perdona, ¿sabes? Porque ahora tengo que irme a otro sitio, ¿vale? A preparar. Y lo que te puedo decir es que, joder, qué gozada. O sea, que llámame las veces que quieras para seguir hablando de
Las películas que quieras, no te preocupes. ¿Sabes, Juan Carlos? Que así da gusto. Sí, Te lo yo digo de verdad. encantado. Y ciertamente después de ese continuará, pues como la broma cuajó en 2 películas, aquí y al final tuvieron que decir, bueno, destrozamos la máquina, Y se acabó. le laminamos Por la ejemplo. máquina por encima, eso sí, pasamos por el tema del tren, y the end. Aquí, para que no quede ninguna muestra de nada, cierto es que luego hicieron algún cómic, hicieron una serie animada, pero película, Pero era un aquí ya mensaje, yo está. creo, de. Pero era un mensaje de intenciones de los creadores. Es decir, esto no sigue. Esto no va a seguir y esto termina bajo nuestros términos y condiciones. Y eso es admirable a día de hoy, que los creadores tengan ese poder de decisión o que les permitan tener ese poder de decisión para decir hasta aquí. Y hasta aquí, también te digo, porque luego ves un poco. Robert Zemeckis sí que tiene una carrera potentorra, siendo un artesano. Pero luego me parece que el cenit, a nivel sobre todo de escritura y de guión, es esta trilogía. ¿Sabes? Sobre todo con el co-creador. Pero está bien eso, decir, aquí se cierra. Y la peli se cierra ahí. Por lo tanto, Juan Carlos, tío, un auténtico lujazo de haber estado aquí contigo un ratete, ¿sabes? Y si me hablas de una trilogía, dime una tetralogía. Quiero la película aún más rara de la tetralogía. Si me llamas para Matrix una vez, quiero la 4. La que nadie, la que nadie quiere, la quiero yo. Quiero la 4. La fumada de la 4. De momento no he tratado ninguna, así que probablemente hablaremos de alguna otra antes que Matrix. Pues muchas gracias. Perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado. De corazón. Un besazo.